¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta unidad 3, equilibrio de cuerpos rígidos y estructuras simples. Hoy vamos a ver el equilibrio de los cuerpos rígidos. Bien, del punto al objeto real. De lo que vimos en la unidad 2, un punto sin dimensiones donde todas las fuerzas actúan en el mismo lugar, solo nos preocupaba el movimiento lineal, que era la traslación, y la herramienta principal era la sumatoria total de las fuerzas es igual a cero. Ahora, en la unidad 3 vimos los cuerpos rígidos, un objeto con tamaño, forma y dimensiones reales. El punto de aplicación de las fuerzas es fundamental. Añadimos una nueva dimensión, la rotación. Bien, imagina que empujas una regla hacia arriba por un lado y hacia abajo por el otro con fuerzas iguales. Aunque la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero, la regla no permanecerá quieta, sino que empezará a girar. Este fenómeno nos revela que el equilibrio de partículas no es suficiente para objetos reales. Necesitamos controlar también la rotación. Por ejemplo, empujar una puerta desde la manija, muy lejos de las bisagras. Este se hace un movimiento fácil de hacer. Sin embargo, si la quieres empujar muy cerca de las bisagras, el movimiento es mucho más complicado. Bien, lejos de las bisagras se abre con muy poco esfuerzo y máxima eficiencia de rotación. Ahora, la misma fuerza, pero increíblemente difícil de abrir, sería empujar desde las bisagras. La ubicación de la fuerza determina su capacidad para generar rotación. Este efecto de rotación es lo que se llama momento. El concepto de momento. El momento es la medida de la tendencia de una fuerza a causar que un cuerpo gire alrededor de un punto o eje específico. Para que exista un momento necesitamos tres ingredientes fundamentales que trabajan juntos para crear el efecto de rotación. Estos son una fuerza, que debe existir un empujón o un jalón. Una fuerza mayor producirá mayor tendencia a girar. El giro, un punto alrededor del cual el objeto es libre de rotar y actúa como el centro de rotación, y una palanca o brazo. Esta es la distancia perpendicular desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. La fórmula es: el momento de giro es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Y las unidades son newtons metro. El brazo de palanca no es la distancia directa desde el pivote hasta el punto de aplicación. El brazo de palanca es únicamente la distancia más corta entre el punto de giro y la línea de acción infinita de la fuerza. Esta distancia siempre forma un ángulo de 90 grados y es perpendicular. Por ejemplo, en una llave inglesa, la fuerza 90 grados es una fuerza perpendicular al mango de longitud L. El brazo de la palanca D es igual a L. El momento es igual a fuerza por longitud y esto nos daría la máxima eficiencia. En el caso 2, es una fuerza en un ángulo establecido. Es la misma fuerza F, pero aplicada a un ángulo. El brazo de palanca sería igual a la longitud por el seno del ángulo. El momento sería fuerza por la longitud por el seno del ángulo. Y la eficiencia es reducida. Convención de signos por momentos. Un momento positivo, pues tiene el signo positivo. Esta es la rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, antihorario, y tendencia de giro hacia la izquierda. Y un momento negativo es la rotación en el mismo sentido que las manecillas del reloj, en sentido horario y tendencia de giro hacia la derecha. Esta convención debe usarse consistentemente en todos los problemas. Por ejemplo, en una viga con carga. Esta viga, que puede girar alrededor de un punto A con una fuerza de 200 newtons aplicada en el punto B a 3 metros del punto A con un ángulo de 50 grados respecto a la viga. Te invito a que pauses el video y trates de realizar el cálculo. Bien, lo primero que hay que hacer es identificar la línea de acción. Trazamos una línea infinita que sigue la dirección de la fuerza de 200 newtons. Al encontrar la distancia perpendicular, va a ser la distancia del punto A al punto B por el seno de 50 grados, y esto sería igual a 3 metros por 0.766 y nos da igual a 2.298. Ahora, para calcular el momento, vamos a utilizar 200 newtons por 2.298 metros y nos da un total de
459,6 newtons metro. El sentido de rotación, pues bueno, si es rotación horaria, entonces sería un momento negativo igual a menos 459,6 newtons metro. Los componentes de la fuerza. Para descomponer la fuerza en sus componentes en el eje X va a ser igual a 200 por el coseno de 50 grados y en el eje Y 200 por el seno de 50 grados. Respectivamente encontraría 128,6 newtons y 153,2 newtons. Para el momento de cada componente, la componente de X pasa por momento igual a cero y la componente de Y sería momento es igual a menos 153,2 por 3 igual a menos 459,6 newtons metro. El momento total sería igual a cero más menos 459,6 newtons metros. Ambos métodos dan el mismo resultado. El segundo suele ser más sistemático para problemas complejos. Las dos condiciones de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, estático completo debe cumplir simultáneamente ambas condiciones. La primera condición es la del equilibrio de traslación. La sumatoria total de todas las fuerzas debe ser igual a cero, ya sea que sea la sumatoria de las fuerzas o la sumatoria de sus componentes en X y en Y. El centro de masa no se acelera. Y la segunda condición es equilibrio de rotación. La sumatoria total del momento de giro debe ser igual a cero respecto de cualquier punto y no hay aceleración angular. Ahora, el principio de transmisibilidad. Ahora podemos entender por qué funciona el principio de transmisibilidad usando el concepto de momento. La magnitud de la fuerza F permanece igual, la línea de acción no cambia y la distancia perpendicular D se mantiene constante. Por lo tanto, el momento es igual a la fuerza por D, que es idéntico. Deslizar una fuerza a lo largo de su línea de acción no afecta ni la sumatoria total de las fuerzas ni la sumatoria total del momento de giro. Diagramas de cuerpo libre para cuerpos rígidos. El proceso es similar al diagrama de cuerpo libre de partículas, pero con especial atención en el modelado de apoyos. Cada apoyo debe reemplazarse por las fuerzas de reacción que ejerce para restringir el movimiento. La función de un apoyo es restringir el movimiento. El diagrama de cuerpo libre correcto debe mostrar las reacciones que logran esta restricción. Bien, se tiene el apoyo de rodillo que restringe movimiento perpendicular a la superficie y permite movimiento paralelo y rotación libre. Es una fuerza normal N. Incógnitas solamente tiene una. Apoyo de pasador. Este restringe movimiento horizontal y vertical. Permite rotación libre y tiene reacción a dos fuerzas, a la componente en X y la componente en Y. Serían dos incógnitas. Soporte fijo. Este restringe todo movimiento y rotación. No permite nada. Sus reacciones son dos fuerzas más un momento. Es decir, las componentes en X, en Y y el momento. Y las incógnitas en este caso son tres. Bien, aquí tenemos una tabla de referencias con lo que acabamos de ver en el slide anterior, de rodillo y de balancín, de pasador y articulación, de cable y eslabón y de soporte fijo. Y el tipo de movimiento que restringen, por ejemplo, rotación, traslación, jalón, y la reacción es una fuerza normal, dos componentes, igual con el número de incógnitas. Viene un ejemplo de diagrama de cuerpo libre para una viga simple. Una viga horizontal de 8 metros apoyada en un pasador A y en un rodillo B, carga 900 newtons aplicada a 3 metros del apoyo de A. Bien, para liberar la viga dibujamos el contorno rectangular de la viga aislada del entorno. Como número 2, agregamos la carga de 900 newtons hacia abajo en su ubicación. Reemplazamos los apoyos del pasador A por la componente de A en X y de A en Y y el rodillo por B y su componente en B de Y. Etiquetamos y dimensionamos, es decir, le ponemos cuánto es la magnitud de cada uno. Las fuerzas identificadas, la componente de A en X es la reacción horizontal en A, la componente de A en Y es la reacción vertical en A, la componente de B en Y es la reacción vertical en B, 900 newtons es la carga aplicada hacia abajo. Las ecuaciones que se van a utilizar
Pues bueno, son las que hemos estado viendo. La sumatoria total de las fuerzas aplicadas en X es igual a cero. La sumatoria total de las fuerzas de Y es igual a cero y la sumatoria total del momento es igual a cero. El resultado son tres incógnitas con tres ecuaciones. Pues bien, estimados estudiantes, esto es todo por esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.